Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Y como veis, pues hacía tiempo que no enseñamos nuestro Gepetto por ahí, perdón que le he dado un golpe a la cámara. Como veis, por aquí tengo a mi compañera Lorena que va a presentar el juego. Hacía mucho tiempo desde el directo, hacía mucho tiempo y ya tenía yo ganas. ¿Qué vamos a jugar? El Señor de los Anillos, viajes por la Tierra. Por la Tierra mítica. Por la Tierra sí, venga. Por Tierra mítica, sí. Por la Tierra Media. Por la Tierra Media. Muy bien. Pues vamos a jugar por Tierra mítica. Venga, vamos a hacer un poco de publicidad. Pues eso, os traemos viajes por la Tierra Media y venga, pues nos vamos en el juego ahora mismo y vemos cómo funciona esto, ¿vale? Venga, ¡hasta ahora! Bueno, pues ya aquí en el tablero vamos a empezar con este Señor de los Anillos, viajes por la Tierra Media. Como decía aquí mi compañera Lorelai, eran viajes por Tierra Mítica, ¿eh? ¿A que sí? Pues venga, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues funciona, primero, pues como veis es un formato híbrido, porque necesitamos un móvil o una tablet o cualquier otro dispositivo, puede ser un portátil y demás, porque se necesita la aplicación que está en Steam, está en Android, está en iOS, etcétera, etcétera, ¿vale? Está en muchos sitios, pero es realmente quien va a manejar el escenario, ¿vale? Nosotros hemos elegido, bueno, yo tengo aquí a Bilbo, que no lo estáis viendo, pero lo tengo justo en este lado. Lo que pasa es que, evidentemente, el mapa es bastante grande y no me cabe todo, no cabe todo. Entonces, tengo aquí a Bilbo, tenemos aquí a Legolas, tenemos por aquí a Gandalf, tenemos a Gimli y tenemos a Aragorn, que está justo en este lado, ¿vale? En este lado. ¿Lo ponemos por aquí? Bueno, sí, pues, venga, pues colócalo por ahí a ver si se ve un poquito mejor. Venga, vamos a colocarlo por aquí. Venga, pues por aquí mismo, por ejemplo, ¿vale? Venga, por aquí, y así lo dejamos un poquito apañado. Vale, pues ahí tenemos esto. Lorelai está colocando, pues ya sabéis que a ella le gusta, vamos a llamarlo feamente, pero es verdad, los pegahostias. ¿A ver sí? Los sí, tanques. Claro. Hombre, claro. No, hay la magia que no. Hay que pegar leches. A ella le gusta más así, tipo Conan y esas cosas. Bueno, entonces, ¿cómo se juega esto? Muy sencillo. Cogemos, le damos a nueva partidita. ¿Vale? Ahora seleccionamos la campaña. Te toca leer por aquí, por favor. Espérate, vamos a ponerlo así. Yo creo que así se ve súper genial. Si me puedes leer la introducción, por favor. Sí, claro. Pues lo tenemos ahí, los huesos de Arnor. A ver, toda la tierra de Arnor estuvo antaño cubierto de una... Uy, es que veo está muy lejos. De uno a otro confín por antiguos reinos, que ahora yacen en ruinas. Los pocos pueblos libres que aún habitan estas tierras viven en núcleos dispersos y son gentes sencillas. Una fuerza sombría de origen desconocido crece más allá de sus fronteras mal patrulladas, y tan solo un pequeño grupo de montaraces errantes se ha percatado de la amenaza. Halbarad, o ¿cómo se dice eso? Sí, Halbarad o algo así, sí. Capitán de la Guardia del Norte, ha solicitado vuestra ayuda. La sombra ha atravesado nuestras fronteras. Fuerzas hostiles se reúnen allá donde no alcanza la influencia de los montaraces y vuelve a circular historias sobre muertos sin reposo. Vale. Coméntanos una cosita. Cada uno de nuestros personajes tiene, aparte de, pues, en este caso, por ejemplo, Legolas lleva una capa, lleva un gran arco, que esto lo he puesto al revés, pues tiene una habilidad específica, en la que, por ejemplo, Bilbo dice, antes de interactuar, mira la primera carta de tu mazo, ¿vale? Si es una carta que lleva una hojita, estas hojitas de aquí, ¿vale? Que esto es lo que nos va a ayudar a realizar los impactos. Bueno, los impactos no, más bien los éxitos, más que impactos, son éxitos, ¿vale? En las pruebas que tengamos que hacer. Si es una carta de hoja, como hemos dicho esto, tiene un nombre, pues ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman las hojas estas. Inspiración. Obtén uno de inspiración. Solo puedes equiparte
con arma de una sola mano. Las armas pueden ser de una mano, de dos manos, y aparte que llevas un escudo, puede llevar un escudo también, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todos tenemos una habilidad, no voy a enrollarme qué hace cada uno, lo iremos viendo pues a medida que vayamos jugando, le diré a Lorelaine, a ver, ¿tienes por aquí alguna habilidad que pueda mejorar lo que sea? Y ya está, y lo vamos viendo sobre la marcha, ¿vale? Para no alargar esto tampoco mucho, porque si no os vamos a aburrir en un momento y no puede ser. Así que venga, vamos a empezar con la campaña, vamos a seleccionar primero la dificultad, va a ser esto un paseo, ¿vale? Vamos a jugar modo aventura. Tenemos luego el modo normal y el modo difícil. Bueno, pues vamos a jugar la aventura de la comunidad del anillo, entre comillas comunidad, porque faltaría Frodo Sam que no están, ¿vale? Bueno, mirad, tenemos por aquí ya uno creado, vamos a crear uno nuevo, de todas formas, seleccionar los héroes. Y tenemos por aquí, vamos a ver, tenemos a Aragorn, tenemos a... ¿A quién tenemos? A Bilbo, tenemos a Gandalf, a Gimli y a Legolas, ¿vale? Con esto ya le daríamos a seleccionar. Fenomenal. Y aquí nos va diciendo en esta primera parte lo que van a llevar de armaduras, equipo, vamos, lo que es el equipo. Armadura, por ejemplo, Aragorn pues lleva un atuendo de viaje, Bilbo, por ejemplo, lleva una capa, Gandalf lleva una capa, una cota de malla de anillas que lleva Gimli. Anillos. ¿Anillas? ¿Anillos? Anillos. Ah, pues de anillos. Colada de malla de anillos. Es que se ve, o soy yo... No, se ve regulero, sí, perdona. Se ve un poco regulero. Vale. Y después ya objetos como espadas, dagas, etcétera, ¿vale? Esto lo va guiando, ya os digo, esto os guía la propia aplicación, no tenéis que hacer mucho más. Vale, introducimos el nombre. Ponemos comunidad del anillo también. Sí, está en ello. Es que no va muy fino, que digamos. Comunidad del anillo. Vale, fenomenal. Aceptamos. ¡Ole! Vale, comenzamos. Y ahora escuchamos. Las sombras están creciendo, aunque pocos lo perciben. Los atentos, los cautelosos y los ancianos podemos sentirlo, pero son tinieblas que se toman su tiempo antes de hacer notar su presencia. Habitan entre nosotros, enmascaradas y discretas, y hay que ser de naturaleza suspicaz para saber que están ahí, para descubrirlas, cazarlas y arrancarlas de raíz. En los últimos meses, una serie de robos ha recorrido Eriador, desde las torres blancas de Mimberiad hasta las viejas ruinas de la cima de los vientos. No hace ni 2 semanas, muchos de los tesoros más antiguos de la casa del Madom de la comarca desaparecieron de la noche a la mañana. La importancia de estos robos puede parecer trivial, pero veo en ellos la influencia de la sombra y temo que tengan un propósito siniestro y oculto. Por eso he pedido vuestra ayuda. Muy bien, pues ya sabéis, ahora tenemos que ver quién está detrás de todos estos robos y todas estas cosas que tiene pinta de... Bueno, tiene muy mala pinta. Muy bien, pues vamos a empezar, capítulo 1, le damos a continuar y ahora tendremos que elegir, pues si quieres leer ahí por fin, a ver. Una sombra en Eriador. Eriador, joder, vaya nombres. El robo de la casa de Mazon o Mazon, Sí, Mazon, como se diga, está en boca de toda la comarca, pues rara vez sus habitantes protagonizan acontecimientos que tengan algún impacto en el mundo exterior. Es por eso que aunque este hecho parezca de menor magnitud, es de la magnitud exacta de un hobbit. Se ha reunido una pequeña comunidad para buscar a los bandidos. Vale, fenomenal. Las quebradas del sur. Las quebradas del sur. ¿Eso qué es? Quebradas del sur. Es una población, sí, un poblado. Sí, es una, bueno, es una zona. La Quebradas del Sur creo que está cerca de la comarca, creo recordar. Vale. Bueno, pues aquí
tenemos que elegir los arquetipos o los cometidos de cada uno de nuestros personajes. Aragorn es capitán, ¿vale? Bilbo es ladrón. ¿Y esto en qué influye? Bueno, pues ahora os indico lo que hay. Este es urdidor. Este es guardián, ¿vale? Y este es cazador. Bueno, a ver, cazador y partir. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿cómo funciona el juego? El juego funciona a través de unos mazos de cartas, ¿vale? Estos mazos de cartas están divididos en dos partes. Uno que es unas cartas básicas, que que vienen cada uno de los mazos de cada personaje. Y después, dependiendo del arquetipo que haya seleccionado, pues hay que añadir esas cartas. Ojo, vienen 3 cartas especiales, de las cuales una de ellas, como puede ser esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí, veis que viene aquí con unos puntitos, ¿vale? Esta que viene con unos puntitos, vamos a ver si no le da mucho la sombra, por aquí, ¿vale? Viene aquí con unos puntitos, es la número 1. Esta es la que se va a jugar de manera predeterminada en cada uno de nuestros personajes. Esta, por ejemplo, es de urdidor, porque es urdidor Gandalf. Gimli, pues tiene el suyo, que es de guardián, y así sucesivamente, ¿vale? Por cada uno de los que hemos estado seleccionando, como habéis visto en el menú anterior. Así que nada, este nos va a ayudar, a ver, nos puede ayudar un poquito esa habilidad, pues vamos a ello. Venga, La banda de ladrones se esconde ahora en medio de este laberinto de matorrales oscuros y barrancos escarpados. Os guiáis por unas huellas de hace 2 días y lo único que podéis hacer es adivinar la ubicación de la guarida de los ladrones. Vale, pues le damos a continuar. Oye, que yo estoy jugando sin saber cómo se juega esto. Ya te voy a ir enseñando. Vale. Venga, Coloca la pieza 302A como se indica. vamos allá. Vale, pues lo tenemos por aquí ya, el 302A, y ya le tienes que dar tú ahí a continuar. Si no podéis localizar el escondite y entrar en él antes de que oscurezca, podríais perder el rastro por completo. Estoy muy fina leyendo. Vale, pues a ver. Espérate, ¿no? Sí, venga. Coloca a los héroes como se indica. Cada héroe otea 2. Vale, eso es una palabra que le gusta mucho aquí a mi Es una compi. mierda de palabra. Así directamente. ¿Qué significa otear? Otear significa que robas 2 cartas de cada uno de los personajes y si te gusta alguna de las cartas que aparecen, sus habilidades, pues te puedes quedar con una, ¿vale? Y la pones aquí abajo para poder utilizarla más adelante. O bien, si no te gusta ninguna... Y la otra sería encima o debajo del mazo, lo que tú prefieras. O bien, si no te gusta ninguna de las dos, puedes dejarlas encima del mazo o debajo. Vale, vamos a mirarlo fuera de mapa, ¿vale? O sea, fuera de mapa, fuera de plano. Y os lo enseñamos. Vale, pues por ejemplo... con Bilbo yo voy a coger y me voy a equipar, entre comillas lo de equipar, voy a coger la habilidad esta que es canción, que durante tu turno puedes descartar esta habilidad para que tú o cada uno de los héroes cercanos, es decir, todos los que estén adyacentes o en el mismo sitio o adyacentes, ¿vale? Mováis hasta una casilla, así que eso vendría fenomenal, se podría mover una casilla extra, pues sin coste en ninguno, entonces viene fenomenal. Y ahora, ¿qué va a pasar con esta carta? Bueno, esta carta lo voy a pasar al final del mazo, ¿vale? Con Legolas. Con Legolas me voy a quedar con la carta esta de inmortalidad, porque pone que descansar 2, que es descarta esta carta al final de tu turno para descartar pues 2 daños o 2 de terror y golpear 2. Cuando ataques, descarta esta carta para añadir 2 impactos. Así que viene fenomenal. Me quedo con esta. Y esta carta de aquí la voy a poner encima del mazo. ¿Por qué? Porque si os fijáis aquí arriba, esto significa que es un éxito seguro. ¿Vale? Tenemos un éxito. Así que nos viene fenomenal. Pues lo voy a dejar aquí. Y con Gandalf, Oye, pues, una pregunta, ¿por qué tú tienes 3 personajes y yo 2? Porque el máximo son 5. Si tú quieres llevar No, si no sé jugar, ¿cómo voy a llevar 3? Al Comeflores y a... Que no, Mago. todo para ti, pero Vale. me ha resultado curioso. Sí, porque es que el máximo son 5. Vale, me hubiese gustado que fueran 8, como es la compañía original, pero no puede ser. Pregunto solo.
Vale, pues a ver, este había dicho que me voy a quedar con esta de aquí, agilidad felina, porque me ayudaría en caso de hacer una prueba, pues a tener más agilidad. Como veis aquí tengo agilidad 2, pues con esto me ayudaría uno más. Por cierto, Gandalf tiene una habilidad que dice que una vez por ronda, después de descartar una habilidad preparada, ¿vale? ¿Cómo se llama esto? Con inspiración, puedes obtener uno de inspiración y obtener uno. Así que ojito con eso. Y ya estaría, ¿vale? Y este de aquí que se va a ir al final del mazo. Este no me va a hacer falta. Venga, tu turno. Vale, pues yo con Gimli. Gimli, ¿no? Sí, Gimli. Me voy a quedar con que no sé si se ve, porque yo creo que se ve muy mal. Se ve fatal. Es que es muy oscura. Sí. Ay. Esta, con infortunio, que no sé qué significa aquí. Es una debilidad. Perdona, que es que estoy ahí medio goteando el moquillo. Es una debilidad. Las debilidades lo que hacen es estorbar en los mazos. No tienen ninguna propiedad especial ni nada por el estilo. Simplemente te da fallo automático cuando realices una acción de habilidad o bien un ataque o lo que sea. Entonces se va a equipar con ello porque así se cerciona que cuando vaya a realizar, pues lo que he dicho antes, una prueba de lo que sea, por lo menos el fallo automático ya se lo ha quitado. ¿Y ese? Vale. Vale. Vigor incansable. Todo culo. Vale. Es que ellos no se ven, joder. Perdón. Soy muy mal hablada. Mucho. Vale, pues hemos puesto una luz más porque veíamos que se veía todo muy negro. A ver, como el esta, sobaco de un grillo. que es vigor incansable. Vigor incansable, que pone que la voy a descartar cuando hagas una prueba de... Eso de ataque. Vale, pues un símbolo de De ataque vigor. o vigor. Puede descartar esta habilidad para añadir uno de... ¿Cómo era esa habilidad, no? No, ese es un éxito. Éxito. Pues Eso esta la voy es. a descartar, no sé por qué, me ha recomendado aquí mi amigo. Muy bien. Y la voy a poner abajo. Sí, abajo, pero boca abajo. Sí, ¿no? Eso es, sí. Claro, Es que claro, hay que claro. creerlo. Pues, Bueno, habías le ponemos puesto boca boca arriba. arriba. Y con Aragorn, o Aragorn, como... Aragorn, hijo de Aragorn, heredero de Isildur. No me acuerdo qué era. Este se quedaría en la parte de arriba porque... Ah, ¿eso qué vale. significa? Voy a descartar las dos. Éxito, ¿no? Exacto, ese es un éxito. Liderar la carga. Es que si lo pongo así no veo. Táctica. Después de atacar puedes descartar esta habilidad para obtener una inspiración y que un héroe cercano pueda atacar también. Golpear 2. Cuando ataques descarta esta carta para añadir 2 impactos. Eso es. Esta se queda arriba. Eso es. Y esta la descarto también, pero por abajo. Después, errante. Después de explorar una pieza de tablero, tú o un héroe cercano podéis otear uno. Vale, pues nada. Fenomenal. Vale, pues venga, vamos a seguir, vamos a continuar con lo que nos diga. Un hobbit ataviado con delicados ropajes está sentado sobre su mochila, tarareando mientras afina un laúd de su tamaño. Coloca una ficha de personaje como se indica. Ya está. Apañado. ¿Ya doy a continuar? Sí. Ves un coro de hongos en la tierra. Coloca una ficha de búsqueda como se indica. Apañado. Coloca la pieza 100A como se indica. No sé si se ve bien la tablet, bueno, Sí. un poquito. Sí, claro. Se ve. Ahí por lo menos se va viendo. Vale. A lo lejos, un variopinto grupo de individuos cierra las puertas de una tumba de piedra. ¿Acaso podría ser vuestra presa, los ladrones que buscáis? Coloca una ficha de personaje como se indica. Estoy en ¿Ya ello. dónde está la ficha? ¿Cuál es? ¿Cuál es? La que ficha? ves en el hexágono justo debajo de continuar. ¿Esto? Sí. Ahí está. Coloca la pieza 103A como se indica. A ver, que voy. Como las balas. 103A. Uf, espera, que voy a tener que mover esto. Vale, esto viene aquí así y esto viene aquí así. Vale, pues cuando quieras. Bueno, Coloca la pieza 312A como se indica. vale, a ver, un momento. Vamos a tener que mover esto más para acá. Madre, pues verás tú la que se va a liar ahora.
312A me has dicho, ¿no? 312A. Perfecto, pues lo tengo por aquí a manubrio, así que no vale problema. Pues 312A. Vale, comentaros, tenemos todo, tenemos el juego completo, con todo lo que ha salido, me refiero físico, ¿vale? Lo que es digital, solo tenemos lo que venía por defecto y ya está, no tenemos nada más, ¿vale? Pero lo que es el juego, lo tenemos al completo. Venga, siguiente. Joder. Joder. Coloca la pieza 224A como se Se indica. me va a salir de plano esto, ¿eh? Pues sí. 224. Ah, vale, pues eso ya tengo que buscar, porque eso yo sé que ya no la tengo tan a mano. 221, 22, 24. Vale, ya tengo ya por aquí. Menos mal que- Esto, recomendación, tenerlo colocado por orden, porque si no, a la hora de buscarlo, lo vais a pasar un poco regular. A ver, ¿cómo coloco yo esto? Claro. Pero si lo vamos al revés, lo vamos a ver al revés, ¿no? Es que no me queda otra. Vale, vale. No, esto se puede girar. Así. Entonces esto quedaría así. Más o menos. Vale, sí. Joder, pues vi que se extiende esto. La última vez que jugué no se extendió tanto. Claro que no teníamos todo. Y ahora esto que viene. ¿Cómo viene esto? Pues bien, ahí. No. A ver, esto es esto de aquí, ¿no? Sí. Ahora sí. Espera, antes de continuar tienes que darle. ¿A qué? Ah, que seguimos grabando. Sí, claro. Si lo hemos parado. Ah, vale, creo que habíamos parado. No, te están viendo cómo Vale, estás vale. hablando solo. Perdonad, Perdonad, creía que habíamos parado y No, pasa no. que no voy a cortar, que lo sepáis. Que habéis visto que he podido rotar aquí. Bueno, Coloca fichas de exploración. Vale, ¿Cuáles pues son venga. las fichas de exploración? las flechas, no, fichas de Las exploración. fichas, he dicho. Estas son las fichas de exploración y aquí, como veis, viene la inspiración. Así es como se gana la inspiración, explorando las zonas, ¿vale? Según entres en zonas nuevas, pues saldrán bichos y saldrán cosas que vete tú a saber. Vale, pues fenomenal. Vamos a continuar. Haciendo una pausa para ajustaros las botas y equilibrar el peso de vuestro equipo, os tomáis un respiro antes de continuar. Cada héroe hace una prueba de... ¿Qué es eso? Una prueba de brío. De brío. ¿Y uno qué significa? Pues que tenemos que sacar un éxito. Ah, cada héroe que la supere obtiene uno de inspiración. Vale, fenomenal. ¿Y eso cómo Pues se hace ahora, ¿cómo se hace esto? Cada personaje tiene una numeración de brío. Por ejemplo, Legolas tiene 2, Gandalf tiene 4, Gimli Sí. tiene 4 Cuatro y 2, ¿vale? Y Bilbo tiene 3. Pues entonces tenemos que sacar 3 cartas. Una, ¿vale? No tiene nada, con lo cual de momento no hay éxito. 2, las hojas estas, que es la inspiración, tampoco. Y con este ya serían 3. Mirad, ahora sí que tenemos un éxito, ¿vale? Esto redondito que veis aquí naranja significa un éxito. Como hemos tenido un éxito, pues vamos a ganar uno de inspiración para Bilbo. Pues fenomenal. ¿Y eso para qué sirve luego? Esto sirve para cuando tengamos que realizar un ataque o tengamos que realizar otra prueba, si sacamos, por ejemplo, una carta que contenga inspiración, podemos gastar la ficha y ya tenemos un éxito automático. ¿Vale? Tenemos un tope máximo. En mi caso, Bilbo, por ejemplo, tiene 6. Legolas tiene 5, Gandalf tiene 5. ¿Vale? Por ahí creo que hay alguno con 3 y demás. ¿Vale? Pues entonces... Esto vendrían, yo no sé. O sea que vas perdiendo cartas también. Sí, pero una vez no, Vuelven al mazo. Vuelven al mazo. Cuando se acabe el mazo, vuelves a barajar. Ah. No es como el Gloomhaven. Vale. ¿Vale? Venga, pues entonces, con este ya he terminado. Con Legolas. 1, 2... Joder, me han salido todos los éxitos. 3 Ya está, son tres, ¿no? y 2. Eran 2. Vale. Dice que hace una prueba tal. Cada héroe que la supere obtiene 1. Vale, pues
tengo uno. Podría haber parado, yo creo que se puede parar cuando sale ya los éxitos. Pero bueno, utilizo esto, ¿vale? Esto se va aquí y obtengo pues uno de inspiración para Legolas, así que fenomenal. Vamos ahora con Gandalf. Vamos a ver, Gandalf tiene 1, 2, 3 y 4. Vale, tiene un éxito, con lo cual, pues... ¡hala! Pues un éxito. Muy bien, pues te toca a ti. Y estos al descarte. Pues Gimli, 4. Yo ya he sacado uno, ¿qué? Vale, pues ya está. Como ha sacado uno, es que lo he hecho yo mal, ¿vale? Simplemente por el hecho de haber sacado un éxito ya tienes que parar. No te haría falta sacar todo el repertorio. Pero pues bueno, dame uno. Pues venga. Y con Aragorn Aragorn. tiene 2. A ver, pues mira. Pues uno, pues fenomenal. A la Y primera. ya lo dejo. No hemos hecho trampas, que lo he barajado. Os lo juro que lo he No, pero barajado. es que esta es la que he dejado yo Es verdad, descartada. es verdad. Vale, pues fenomenal. Pues hemos tenido muchísima suerte. Esta la dejo aquí Venga, porque es sí. que si no se me va. Vale, pues continuamos. Objetivo actualizado. Enfrentaos a los ladrones. Vale, los ladrones. Ahora dirás, ¿y dónde están los ladrones? Eso Pues digo no yo. tengo ni zorra. O sea, sí de claro. ¿Te voy a continuar? Fase de acción. En aquella, ¿no? Porque Vale. es la que está iluminada. En la primera que hemos puesto, donde están nuestros personajes. Sí, Y la ya, segunda. pero aquí también hay algo, Aquí hay algo. Que a lo mejor no es nada. ¿Cómo que hay ahí algo? Sí, aquí, si te fijas, ¿Eso qué significa? Sí, no, sí lo veo, sí. podemos hacerlo así. Y así lo vemos súper chachi. Pues tenemos por aquí algo. Si venimos aquí. A ver, las acciones, que no lo he dicho. Yo he cogido y todavía no le he dicho ni cómo funciona esto. Tenemos por aquí, te cedo por aquí, ¿vale? Un resumen de las acciones que se pueden realizar. Cada héroe se puede mover, ¿vale? Podemos realizar 2 acciones. Las 2 acciones se pueden repetir. Por ejemplo, te puedes mover 2 veces, que serían moverte 2 casillas. O bien te mueves una casilla, realizas la acción... perdón, te mueves 2 casillas, perdona. Te mueves 2 casillas. Puedes realizar la acción que quieras y terminar en movimiento, ¿vale? Y, por ejemplo, te vienes aquí, realizas la acción esta y si la superas y demás, o no la superas o lo que tú quieras, bueno, pues cogerías y te moverías el otro para terminar la acción. Lo puedes combinar, no hay ningún problema. Ahora, acciones que puedes hacer, la de viaje, que es moverte. Por cierto, aquí te puedes mover directamente aquí, no tienes que pasar por este lado. ¿Vale? Puedes hacer ataque o puedes hacer una interacción, que la interacción es con los objetos que nos vayamos encontrando por el camino. Y ya está, o sea, no tiene mayor historia. Porque en cuanto le demos a la tablet que hemos llegado aquí, ya es la propia tablet la que nos va indicando qué tenemos que ir haciendo. Así que, yo os digo, es que es súper fácil. Porque es la tablet la que nos va a guiar qué es lo que tenemos que hacer. Vale, una duda. Estoy leyendo lo Dime. de las acciones. El ataque. Dime. ¿Tiene que estar encima en la misma casilla o puede estar, porque aquí leo que el héroe ataca a un enemigo en su casilla, si tiene un arma de ataque a distancia puede atacar a un enemigo cercano? Legolas. ¿Tiene que estar Legolas en la misma puede- casilla? No, en tu caso sí. Legolas, el come flores este, Sí, bueno, ese puede atacar A a distancia, distancia. Y exacto. tienen que estar los dos en la misma eh, para poder atacar. No, con que esté en una casilla adyacente ya puede atacar. El resto sí, el resto tiene que estar junto con... Al lado. Tienen que estar al lado, No, ¿no? tiene que estar en la misma casilla, si no, no pueden pegarle. ¿Vale? Entonces, Las casillas están delimitadas por unas franjas blancas, ¿vale? Vale, te estoy diciendo que si tienen que estar las dos en la misma casilla, el malo y el bueno. Sí, efectivamente, en la misma casilla, eso No, no adyacente No, ni nada. para, en la misma. para que sea adyacente es solamente con Legolas, Vale. ¿vale? Entonces, venga, ¿qué hacemos? ¿Investigamos a ver este? Pero tampoco has dicho que en el viaje puede hacer una segunda acción entre el primero y el segundo movimiento, que no hace falta Sí, lo he que dicho haga antes. Sí, Lo he pues dicho no te antes, sí, oído. he dicho, puede mover aquí, puede interactuar y después termina el Pues movimiento. no te he oído, perdona, hijo Sí, mío. sí, lo he dicho. Vale, pues ¿qué hacemos? ¿Interactuamos con este? Y después ya Eso nos te iba a buscamos la decir, vida. ¿qué es eso de el euro interactúa con una ficha que esté en su casilla? Vale, ¿con quién nos movemos primero? ¿Vas tú por si acaso hay que igual. pegar luches o algo? Si hay que atacar a los enemigos, ¿no? Sí, Pues, hay que buscarlos, primero hay que buscarlos. ¿Y Vamos cómo a se pasar por- buscan? ¿O qué hay Pues que hacer? primero hay que moverse, Ujú. muévete. Pues mueve, yo no Sí, llego. es verdad, no mueve. ¿Con cuál? ¿Con Aragorn o con Gimli? Aragorn mismo. Vale.
Y ahora en la tablet pulsa sobre ¿Eso? Sí. Se pone de pie de un salto, rasgueando, joder, vaya, algunas cuerdas para enfatizar la acción. Muy buenos días, colega trotamundos, vocifera, haciendo una reverencia. Joder. Por una moneda podría tocarte una melodía que disipe las sombras de tu ánimo y llene tu corazón de valor. Rechaza su ofrecimiento o lanzar una moneda al hobbit. Si no hay Vamos moneda, a lanzar ¿no? una moneda. No, pero le lanzamos una moneda. Ah, y Venga, eso así es una acción, ¿vale? O sea, que tú te lo Aquí, imaginas, sí, ¿no? fíjate que aquí viene una flecha, ¿vale? Cuando pone una flecha es porque es una acción que tienes que gastar, de las dos que tenemos, ¿vale? Todo lo que haya flecha es una acción. No, no. Vale. El hobbit atrapa la moneda en el aire. Al instante empieza a rasguear las cuerdas de su laúd y a tocar una tonada. La maravillosa melodía te envuelve y los pensamientos oscuros que antes plagaban tu mente se desvanecen. Obtén 1 de inspiración, descarta un... no sé qué es eso. 1 de daño, O hasta 2 1 de boca terror, abajo. 1 de terror y 2 de terror. Vale, pues obtienes 1 de inspiración. Pues fenomenal. Pues venimos por aquí. 1 de inspiración para... pues esos no van a ser los malos, ¿eh? Vale, ¿tienes? Dale ya a continuar. Pero eso de descarta un... No, porque todavía no tenemos terror ni tenemos Ah, daños, ¿vale? Ya vendrá, no te preocupes, que ya vendrá. Vale, ¿y ahora qué? Tienes todavía movimiento. Tienes 1 de movimiento. Ah, pues muévemelo. Donde te dé la gana. ¿Nos movemos aquí? Pero puedes hacerte un salto tan grande. Que no, si no es grande. Si es que esto está adyacente, es como estos de aquí, estas franjas blancas. Es una casilla, 2 casillas. Ah, vale, vale. No son saltos. Lo que no podrías hacer es de aquí hasta aquí, por ejemplo, pasando por aquí. Eso no Ya. puedes hacer, ¿vale? Vale. O sea, doy aquí ahora. No, ¿No? porque Ah, este no, ya ha ya he hecho realizado hacia sus la 2 otra, acciones. Ahora, Vale, ahora Lim. Gimli pasaría aquí directamente. Ahora sí le toca. Ahora sí. ¿Qué es este? Percibes que su atuendo... Joder. Su atuendo intenta imitar el de los habitantes de Bree, pero sus acentos son variados. No se trata de mera chusma local. Te detienes para pensar un plan de acción. A ver, hay 4. A ver. 1. Bien Bien, hallado. por favor, ponle un poco de énfasis. No, ¡Yeah! que bien hallados, amigos. 2. Alejaos de la tumba u os la veréis conmigo. 3. Acérquese sigilosamente y ¿Cómo que acérquese? Acércase. o acercarse sigilosamente y Acercarse. escuchar a escondidas. Y 4. Cancelar. Vale, como tienen flechas, es una acción que debemos realizar. Pues hagamos lo que hagamos, vamos a tener que luchar contra ellos, fijo. No sé por qué me Pues da. venga, alejaos de la tumba o os la veréis conmigo. Hala. Venga, va. Se adelanta una mujer con tatuajes exóticos en los brazos y en la cara. ¿Te has perdido? Bromea gruñendo ante tu amenaza. Haz una prueba de... ¿Qué es De eso? vigor. De vigor. De vigor. Pues venga, vamos a ver si tienes éxitos. ¿Y qué hago? Pues tienes que... ¿Cuánto vigor 4. tienes? 4. Pues tienes que sacar... ¿Cartas? Sí. Tienes que sacar las 4 porque aquí hay que sumar, ¿vale? Cuanto más... vale, Una. un impacto o un éxito. 2, Este de momento no es éxito. 3 Este no es éxito. y 4. Vale, puedes tener 2 éxitos si pagas con la inspiración, con una de las cartas. Y... como que una de las cartas. A ver, este dice, después Después de atacar... puedes poner una carta revelada Vale. en la prueba encima de tu mazo. Vale, pues tienes un éxito, ¿vale? Y aquí has sacado 2 cartas, de las cuales una de ellas puedes utilizar si pagas una de inspiración, con lo cual serían 2 éxitos en vez de 1. ¿Y qué es bueno? Pues ¿A cuanto salir más así? mejor, porque esto significa que hay que sumar éxitos. ¿Y elegir una de las cartas? ¿O con... No, simplemente le dice, venga, pues esta misma, da igual, el Ah. texto da igual, ¿vale? Para el tema de los éxitos, el texto se obvia. Ujú. Pues vale, pues venga, pues toma. ¿Pagas Sí. una? Vale, pues pagamos una. tengo dos. Sí, pues sumas ahí 2, las 2. 1, 2, continuar. Confirma. Perdón, confirmar. La banda parece dispuesta a mantener la posición, aunque su determinación se tambalee.
Tarde o temprano alguien iba a venir a por nosotros, gruñó la mujer, desenvainando la espada. Bueno, Como sospechabas, estos son los ladrones que estáis buscando. Retira esta ficha de personaje. vale. Oye, ¿recojo las cartas estas? Sí, eso ya va A descarte, ¿no? a descarte, sí. Vale, venga, y... Venga, ya voy cogiendo ¿Y ahora qué hay que miniaturas. Pues dale a continuar, pero ya voy cogiendo miniaturas. Venga, dale a continuar. ¿Pero qué tengo que hacer? Dale a continuar. Y a ver lo que nos dice. Pero ya voy cogiendo mini. Bueno, Tus enemigos no muestran ninguna señal de misericordia, ni parecen esperarla. Con malicia en los ojos blanden sus armas, prestos para defender lo que han robado. Coloca 2 rufianes como se indica. vale, 2 rufianes. Tengo por aquí uno y tengo por aquí el otro. Vale, pues venga, empezamos bien. Empezamos con los enemigos, ¿vale? Venga, 2 rufianes. Continúa ya. Continuar. Objetivo actualizado. Muchos retozarles. Calla. Sí, vamos a darle por culo, sí. Derrotad a los rufianes. ¿Y ahora qué hay que hacer? Dale a continuar y ahora ya soy yo el que va a tener que golpearles. Vale, aquí abajo han aparecido los rufianes, ¿vale? Como ahora soy yo el que se tiene que mover, pues yo voy a intentar atacarle con una medida de Pero mis no acciones. ataco. No, una vez que ya estás aquí, han salido los malos, ya no puedo moverte. Como ya has utilizado tu acción de interactuar, Ajá. ya no puedes atacar. Ah, vale. Son 2 acciones, ¿de acuerdo? Vale. Pues entonces, voy con Legolas primero, ¿vale? Con Legolas, vamos a intentarlo. Venga. ¿Y cómo se ataca en estas Pues cosas? le damos aquí, ¿vale? Damos aquí, atacar. Coño. Vale. Y ahora, a ver, con el arco. Yo tengo aquí el gran arco que no tiene ninguna habilidad especial. Simplemente voy a tener que darle. Venga, pues. Con el arco es con 2 de vigor. Si mal no recuerdo, lo tenía que dar con... no, perdón, con vigor no, con agilidad, ¿vale? Aquí viene un símbolo, ¿vale? Que pone agilidad. Y es a distancia. Que aquí viene también con un icono de a distancia. Vale, pues tenemos 1, nada, y 4. Vale, ¿cuánto tengo? Vale, pues venga, voy a apagar este. Y tenemos aquí ya, con esto serían 2 éxitos. El gran arco, ¿vale? Me permite que con 2 éxitos le hago 5 impactos. Si hubiese tenido otra de inspiración más, podría haberle hecho 7 impactos. Pero bueno, es lo que hay. Pues ahora sumamos por ahí, por favor. ¿Cuántos? 5 impactos. Así que uno de los rufianes se va a tomar viento. ¿Aplicar? A aplicar. Aplicar aplicar. 5 impactos, Sí. confirma. Confirmar. Vale. Retira un rufián. Retiramos uno. Bien. ¿Doy a continuar? Sí, vamos a continuar. ¿Puede atacar el Puede ¿El atacar enemigo? al enemigo. ¿A quién quieres que ataque? Puede atacar porque tiene aquí 2. Sí. Un asaltante te intenta clavar su espada oxidada. Anulado por... Anulado por vigor. ¿A quién? ¿Pero a quién? ¿Este o este? Mejora Legolas, porque con Legolas por lo menos tienes... ¿Qué para Legolas? intentar- Si yo no tengo Perdón, Legolas. Legolas, Aragorn. Por lo menos si salen florecitas, con la inspiración Vale, puedes quitarte. pues vale. Venga, pues ¿qué hago? saca... ¿Cuántas cartas tienes? 3 de vigor, ¿no? Pues 3 Sí. cartitas. Vale, uno que no te comes. Uno, 2 y 3. Vale, paga una florecilla. Ah, bueno, sí que se ha salido una flor. No tienes por qué pagar todas. Así Bien. que con una... Vale, pues no se va a comer ningún daño. Pues menos mal. Menos mal. Vale, pues continuar. Espera, voy a retirar esto. Sí, retiramos. Vale, esta ha sido la primera acción con Legolas. Vamos con la segunda acción con Legolas. Pues es que con Legolas yo ya no tengo nada. Ese es el problema. Pero ¿y no puedes cambiar de personaje ya? Sí, puedo cambiar, pero quiero moverme. El problema es que si me muevo me quedo ahí parado ya. También. Venga, me muevo, ¿vale? 1 y me quedo ahí. Ya apiñados, ya que más da. Vale, vamos con... Yo qué sé. Gandalf, es que Gandalf... Venga, vamos con Gandalf, ¿vale? A ver si puedo machacar al bicho este. Venga, le muevo 1. Joder, que estamos aquí todos en grupito, ¿eh? Y le atizo. Por favor, dale. ¿A dónde?
Aquí no... Sí. Ah. Vale, dale a la espada. Venga, vamos a atizarle. Gandalf tiene por aquí... Vamos a ver. Con la vara, dice, después de que te muevas a una casilla en terreno difícil, nada, esto no. Con la espada, pues tampoco, no tengo ninguna... Bueno, no tengo ninguna habilidad especial, así que nada de nada. A ver, este va con vigor, Gandalf con vigor, vaya por Dios. O puedo intentar atacarle con la vara, aunque son 2 impactos nada más, es que es una mierda. Venga, vamos a intentarlo con vigor. Son solo 2 cartas. Una... Joder, 2. Vale, pues gasto la inspiración que tengo, ¿vale? Una vez por ronda, después de descartar una habilidad, nada. Vale. Y Legolas dice que una vez por ronda, durante tu turno, puedes gastar una de inspiración para mover una casilla, así que nada. No, de momento habilidades, naranja de la China. ¿Esto de dónde ha salido? No lo sé. No lo sé. A lo mejor la que te he dado yo antes. Es verdad, sí. Vale, pues de hecho un impacto, así que pone ahí un impacto y aplicar. Y ya está, no puedo hacer más. Y ahora el tío me va a pegar. Ah, pues no. No sale nada. Pues fenomenal. Pues no me pega. Pues fenomenal. Ah, no, claro, no me pega porque ya lo hizo en el anterior turno. Pues No, vamos pero- con Bilbo. pero pegó lo- Ah, no, pegó eso. Claro, vamos con... ¿Y dónde le meto? Venga, vamos con Bilbo. Le metemos aquí, ¿vale? Y le atacamos. Venga, a ver si tenemos más suerte. Durante tu turno puedes descartar esta habilidad para que tú o tal... Para que tú o cada uno... Vale. Pues venga, vamos allá. Este, uno... ¿con qué le pego? Con astucia. Son 4, ¿vale? 2, 3, ¡buah! Y 4. Vale, fenomenal. Aquí me dice que con dos éxitos tengo 3 impactos y además es perforante. Ojo, perforante. Eso significa que hay que poner ahí perforante en la tablet, ¿vale? Y perforante viene muy bien porque si tienen escudos, que serían de color morado o azul, creo que es morado, ¿vale? No, morado era magia y azul creo que era cuando tienen escudos. Pues lo evita, el escudo lo evita. Vale, pues se come 4 impactos. Perdón, son 2 éxitos más 1, 5 impactos. Me lo cargo, ¿Por qué 5? porque he gastado uno de inspiración. Pero son 3 entonces, ¿no? Son por 2 impactos, Sí. ¿vale? O sea, por 2 éxitos son 3 impactos. Y ahora puedo sumar un impacto extra porque he tenido otro éxito gracias a la 4, inspiración. entonces, No, 4. 3 y 2, 5. Sí, bueno, dale 4. Aunque puedes ponerle los 5, pero no pasa nada. Vale, 3, 4. Ya va. A tomar bien. Vale, pues bueno, esto se va por aquí y ya con esto hemos apañado. Retirada un rufián. Retira un rufián. Retirada. Sí, bueno, se retira. Se así que retira. Adiós. Tú o un héroe cercano obtenéis 1 de inspiración. Vale, ¿quién lo necesita? Pues yo ¿Quién creo que es? el Aragorn. Aragorn, ¿no? Vale, pues toma, para Es el Aragorn. que Sí, ataca- porque es el que más... Vamos a Bueno, hacerle tanque. este no No, tiene lo que nada. tú quieras, al final. Bueno. Que sean los tanques. Que sean los que realmente tengan que pegar Pues chichota. Que se pega más, yo creo. O eso, o por la película. A lo mejor Bueno, me gusta no más. lo sé, todo depende de las cartas al final. Esto depende de las cartas. Vale, venga. Un movimiento repentino atrae vuestra atención. Para sorpresa vuestra, un trasgo sale de su escondite y un trasgo, ¿y qué es eso? Un trasgo es un... De su escondite se escapa corriendo para desaparecer en un muro de zarzas. Lo seguís impulsivamente y más allá de los matorrales descubrís un amplio valle salpicado de ruinas, pero no hay rastro de la criatura. Aumenta la erudición en 1. Erudición. Ay, joder. Vale. Yo estoy cojonudamente bien leyendo hoy. Vale, lo de ¿Y la qué es erudición eso? ya eso lo tenemos que ver al final de la partida, ¿vale? Al final del escenario es cuando sale el tema de la erudición que se utiliza para la experiencia, para poder comprar mejoras en las cartas y demás, para mejores equipos. ¿Vale? Vale, momento. que es un Dale a continuar y tío ya está. ese, un- ¿Un goblin? Pues un goblin... no dice un goblin de esos. Sí, bueno, Un trasgo. Un trasgo ¿Qué es eso de un un trasgo? goblin. Espera, a ver si tengo por aquí algún goblin. O trasgo. A ver, espera.
Es que tengo aquí 50.000 minis y no sé... Bueno, pues ya lo enseñaremos. Bueno, ya me lo ya lo enseñarás. enseñaré, ¿vale? Ya lo enseñaré cuando salga, porque estos de aquí son orcos. Vale. No, Pero es que como dice que aquí sale... estos son orcos, así que no Vale. sé. Vale. Bueno. Coloca la pieza 307A como se indica. Pues vamos a las 300... ¡Uy! Que se me cae. 307. Tenemos que hacer hueco, ¿no? No, creo que coge. Coge. Creo que sí. 7A. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño porque no sé cómo lo ha colocado. Es ahí, entre medio de esos dos. Sí, pero esto va así, ¿no? Sí, no, así no va ahí. Sí. Así. No, así no. ¿Sí no? ¿No? ¿Sí no? ¿No? ¿No? ¿Sí no? No. Espérate. ¿No? Ah, vale, ya sé por qué. Ok. Esperad, darnos un momento porque nos estamos haciendo un lío. Bueno, hemos tenido que reubicar el mapa y hemos tenido que reubicar algunas cositas porque es que ya no nos cabe, es que se empieza a extender por ahí y no veas. Vale, pues dale a continuar a ver para dónde se va esto. No me jeringues. 316A. 316A. Joder, si al final verás tú como no nos va a faltar mesa. Pero no muevas tanto que te está moviendo la cámara. Perdón. 316A. Vale, ¿y este cómo va? Ahí en aquel hueco. 300... Ah, sí. Sí. Vale. Fenomenal. Venga. Colocar Que no me cabe. 209A, B. 208, 209B. Que no me cabe. Pero tenía que poner aquí... ¿Qué tamaño de mesa tienes? Pues eso. ¿Y cómo va en esto? aquel pico. Así, Así. en aquel pico. Pues yo creo que se ha salido, ¿eh? Sí, no se ve. Vale, no se ve, estaba por allí, no, lo siento. Ya lo no. colocaremos. Sí, no, ya lo haremos un poquito más despacio. Venga, hombre, no me jeringues más. Coloca fechas de exploración. Vale, esto va a ser un problema, lo de las fechas de exploración. ¿Por qué? Porque cuanto más palmamos. Vaya por Dios. Mm. Bueno, llevamos 15. No, llevamos 0 de momento. Entonces eso de 15. Cuando llegue a 15 va a ocurrir algo malo. Vaya. Sí. ¿Y dónde poner que tenemos 0? Todo a su tiempo, ya llegará. Ah, vale, 0. Venga, continuar. ¿Qué habrá atraído a una criatura de su especie aquí, tan lejos del alcance de cualquier fortaleza de los orcos? Su armadura se parecía a la de los que moran en el monte Gram, pero esa montaña se encuentra mucho más al norte. Siniestra alianza debe haberse formado, pues para que hayan convocado aquí a los de su especie. Debéis encontrar rastros que lleven a la guarida del enemigo para continuar. Encontraréis los indicios y los rastros que necesitáis en el área circulante. Rastros por encontrar, 3. Vale, pues debo continuar y a ver qué es lo que dice. Objetivo actualizado. Encontrad pistas para localizar la guarida oculta. Rastros por encontrar, 3. Vale, continuemos. Vale, pues entonces creo que voy a poner algún token más. Vale, pues nos va a tocar explorar zonas y ya está. Por cierto, ya hemos finalizado el turno. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a guardar aquí partida, ¿vale? Vamos a guardar partida y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Guardar y salir, ¿no? Sí, porque en cuanto... Ahora el problema está que en cuanto continuemos, vamos a sumar los 15 puntos y van a empezar a salir eventos y más cositas. Y lo vamos a dejar aquí para que la gente se nos enganche, como las series de sus plataformas favoritas. Pues no hacer publicidad porque no me da la gana. Así que nada, oye, espero que os haya gustado, espero que os esté molando y que os habéis quedado con la gana de que sigamos matando Bueno, bichos. pero ha sido un poco lento, he de decirlo, porque... Las explicaciones... Claro, por eso, porque hay que explicarlo, yo tampoco sé jugar, me lo tienes que ir explicando y eso, pero
Pero al final has Bueno, visto que a ver si no es esto- complicado. Al final es la tablet quien te va indicando y leer las cartitas si tenemos alguna habilidad y tal, y poco más. El resto es Sí, todo bueno, la pero tablet. que lo que más es eso, porque hay que explicar el juego, si no la gente no se entera. Efectivamente. El que no sepa jugar, claro, el que sepa jugar pues dirá, joder, qué tío más peñazos. Pues no te voy a decir yo que no. Bueno, pues nada, como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y los que no, por favor, suscribiros, es completamente gratis y a nosotros nos ayudáis un montonazo, ¿vale? Para poder traer material nuevo y de calidad, que sé que os mola. Así que nada, lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y a los que no, suscribiros por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo. También nos podéis suscribir en redes sociales, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Twitch, que hacemos, bueno, yo solo hago directos, y por aquí por YouTube. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.